Quiero que me acompañe ahí a 2 Corintios, capítulo 4, versículo 7. 2 Corintios, capítulo 4, verso 7. Leemos, cortito, 7:1. Pero tenemos, dice, este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Tenemos este tesoro, dice la palabra, en vasos de barro. Esos somos nosotros, vasos de barro, recipientes frágiles, ¿sí? Y tenemos este tesoro. ¿Cuál es este tesoro que tenemos? A Cristo, el Evangelio. Cada uno de nosotros que hemos creído en el Señor tenemos este maravilloso tesoro, pero en vasos de barro, ¿sí? Frágiles, sencillos. ¿Para qué? Para que el poder sea de Dios y no de nosotros. Para que la gloria sea del Señor y no de nosotros. Para que cuando la gracia del Señor esté sobre nuestras vidas y comencemos a ver el favor del Señor, la gloria sea de Dios y no de nosotros. Porque nosotros somos indudablemente estos vasos de barro. Amén. Oramos al Señor. Padre, gracias porque hoy tengo la oportunidad de predicar, de compartir tu palabra. Te pido a ti, precioso Espíritu Santo, que me uses en esta hora para entregar, Señor, lo que tú has puesto en mi corazón y que todas estas series de predicaciones sean de edificación, Señor, para nuestras vidas. Que tu gracia y tu favor esté, Señor, en medio nuestro. Úsame, Señor, para hablar tu verdad, tu palabra. Úsame, Jesús, para entregar todo lo que tú has puesto en mi corazón, Señor. Que tu gracia, Espíritu Santo, esté sobre mí. Lo necesito, Señor. Necesito esa gracia, ese favor para compartir con autoridad y de nuevo tu palabra. Sea tu gracia sobre mí en esta hora, en tu nombre, Jesús. Amén y amén. Como le dije, puse a este sermón frágiles. Yo no sé si usted ha escuchado esa frase, querer es poder. ¿Sí? ¿Cuántos han oído esa frase? Querer es poder. ¿Sí? Y muchas veces se usa esta frase aún dentro de las congregaciones, aún dentro de la iglesia. Se enseña que querer es poder, pero lo cierto es que la realidad enseña que muchas veces querer no es poder, que no siempre que se quiere algo es posible, que no todo lo que pidamos al Señor lo vamos a recibir, porque lo he enseñado otras veces y lo he dicho dentro de este estudio. Dios no es el genio de la botella que uno frota y concede todo lo que uno quisiera. Muchas veces este positivismo, pensamiento psicológico, humanista, se ha metido dentro de las iglesias y nos han venido a enseñar que solo por el hecho de querer algo lo vamos a recibir. Nos han querido enseñar que solo por el hecho de creer o de visualizar algo o de declarar algo lo vamos a recibir. Y la verdad que ese pensamiento no está dentro de la Escritura. La Escritura siempre nos enseña que nuestra vida está sujeta a Dios y que nos movemos y andamos bajo la soberanía de Dios y bajo la voluntad de Dios. Por eso es tan importante que en la vida del creyente nosotros podamos ver y buscar constantemente la voluntad y la soberanía de Dios para nuestras vidas. Así que si a usted le han enseñado que el Evangelio se trata de creer, de declarar y que así va a obtener algo, es una mentira, no es verdad. Y eso hace un gran daño dentro de las iglesias, porque mucha gente llega a Cristo creyendo aquello, porque le vendieron ese evangelio del pensamiento positivo, de que si creo algo y lo declaro, lo voy a recibir. Dependemos de la soberanía de Dios, dependemos de la voluntad de Dios en nuestras vidas. Y cuando sacamos de la ecuación la soberanía de Dios, entonces dejamos a Dios afuera de nuestras vidas.
y empezamos a obrar y a actuar en nuestras propias fuerzas. Empezamos entonces a reducir a Dios a alguien que solo accede a cada uno de mis caprichos y mis deseos. O aún peor, sacamos a Dios de la ecuación. Ya no lo necesitamos, es suficiente solo con creer y declarar. Y eso no es una verdad escritural. Cada vez que oramos, debemos de pedirle al Señor que Él guíe nuestros pasos a su soberana voluntad, que Él encamine nuestras decisiones, que Él pese nuestro corazón para ver si nuestro corazón está alineado con la voluntad de Dios. Yo creo que usted en su propia vivencia muchas veces ha comprobado que esta enseñanza o este dicho no es verdad, porque si no, no existiría el fracaso. ¿Cuántos aquí han fracasado en algo? Yo he fracasado muchas veces, me he mandado muchas veces y de pronto me veo solo. Si esa frase fuera verdad, ninguno de nosotros hubiera fracasado nunca, porque era solo cosa de querer. Es como cuando alguien está pasando por un momento difícil, complejo, delicado, está quizás en una depresión o en alguna ansiedad, y uno se manda esas frases de pronto desafortunadas. Córtala, no estés más así. Sal de ahí. ¿Cómo vas a seguir así? Como si solo dependiera de la disposición de la persona, del ánimo de la persona. Cuando hay situaciones más profundas que están pasando en su vida. La Escritura nos enseña en Romanos que debemos de llorar con los que lloran y reír con los que ríen. Hay circunstancias en las cuales decir algo es mejor guardar silencio y llorar con el que llora, sufrir con el que está sufriendo. A veces intentamos en nuestra humanidad y buena intención defender a Dios y nos equivocamos en eso. Dios no necesita nuestra defensa. A veces es mejor acompañar, llorar junto al que está triste. No es lo que decimos muchas veces, es más bien el estar presente lo que ayuda a la persona. Somos frágiles y cuando estamos pasando aquellos momentos difíciles, necesitamos de pronto que alguien nos acompañe, que esté con nosotros. No es tanto lo que nos pueda decir, es que sabemos que está presente. Por lo tanto, aquella frase o aquel pensamiento no es verdad. No siempre el querer es poder. Yo quisiera medir 1,90, no puedo. Quedé en el 1,76 m. Hasta ahí llegué. Superé a mi papá, esa era mi meta. No sé si era una gran meta, pero era mi meta. Quedé hasta ahí. 1,76 m. No siempre es así. Nunca nos olvidemos que estamos bajo la mano poderosa del Señor. En Romanos 12:2 dice la Escritura que no nos conformemos a este siglo, sino que transformémonos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que comprobemos, ¿sí?, cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta para nuestras vidas. ¿Qué significa no conformarnos? Significa no amoldarnos al pensamiento que domina nuestra cultura, no amoldarnos a lo que la sociedad nos vende como éxito, no amoldarnos a los principios o a los valores que la sociedad quiere establecer sobre nuestras vidas, sino que debemos de renovar nuestro pensamiento, renovar nuestro entendimiento. ¿Para qué? Para discernir cuál es la buena voluntad del Señor. Y ahí vamos a entender que la buena voluntad del Señor siempre es agradable y perfecta para nuestras vidas. Pero cuando renovamos nuestro pensamiento, cuando entendemos cuál es la cultura del reino de los cielos, que es una cultura, por decirlo de algún modo, que está
opuesta absolutamente a lo que el mundo pretende que sean nuestros valores y nuestros principios. No nos movemos por los mismos principios que el mundo se mueve y no nos movemos por los mismos intereses que el mundo tiene. En el mundo se enseña que quien lidera ha de dominar, ¿sí? De ejercer dominio sobre quienes está liderando. Cristo vino y enseñó que quien quiera ser el mayor entre nosotros debe ser el siervo de todos. Son pensamientos totalmente opuestos. Cuando nosotros dejamos que la cultura del mundo entre en nuestro pensamiento, afecte nuestro corazón, no vamos a entender entonces cuál es la buena voluntad del Señor para nuestras vidas. Por eso debemos de renovar nuestro entendimiento para mirar y ver cómo Dios quiere que enfrentemos nuestra vida diaria, llenos de esperanza, pero en Cristo, llenos de fe, pero en el Señor, no en mis propias fuerzas. Porque si pongo fe en lo que yo soy, en lo que yo creo, voy a fracasar. Pero si pongo mi confianza y mi esperanza en el Señor, nunca voy a ser defraudado. Porque el Señor siempre estará a mi lado. Esa fue su promesa. Su promesa fue que estaría con nosotros todos los días hasta el fin. No algunos días, todos los días. No de vez en cuando, no los días buenos o los días que se sentía mejor de ánimo. No, todos los días hasta el fin. Dios no cambia, Dios no muta, no varía como nosotros. Si la promesa dependiera de nosotros, se caería aquella promesa, porque nosotros cambiamos. Hoy podemos escuchar una predicación y salimos llenos de esperanza, alentados. ¿Dónde está el diablo? Y algo nos sucede y cambiamos de estado de ánimo. Y lloramos delante del Señor. Somos cambiantes, somos frágiles. Por eso dependemos del poder de Dios en nosotros. Para que la gloria sea de Él y no nuestra. Amén. Ejemplo de cultura puse aquí. Somos chilenos, sí, tenemos algo. Siempre hacemos las cosas a última hora. Y nos cuesta cambiar aquello. Me incluyo, sí, pagar permiso de circulación, último día. Sacar revisión técnica, nos cuesta. Pero tenemos otra cultura, que es la cultura del reino de los cielos. Que es la cultura que el Señor quiere que domine nuestras vidas. Así que usted no diga, no, es que yo soy chileno, no, es que en mi casa me criaron así, es que así me enseñaron a mí. No, ahora lo que nos gobierna es la palabra. Y esto es lo que debe de transformar nuestra conducta y nuestros pensamientos. Por lo tanto, va a transformar nuestras acciones. Porque yo actúo de acuerdo a lo que pienso. ¿Sí? Actúo de acuerdo a las convicciones que tengo. Y si estas son mis convicciones, voy a actuar en consecuencia a lo que la palabra dice. Por eso la Escritura siempre nos habla de esta transformación de nuestro entendimiento. Filipenses 4:13 dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Un texto muy conocido. Y lo usamos como un amuleto, ¿sí? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pensamiento positivo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero ¿qué quiere decir el apóstol cuando escribió este texto, este versículo? A la epístola de los Filipenses se le llama la carta del gozo, de la alegría. Y Pablo lo está escribiendo cuando está preso. Y ahí viene la primera contradicción. ¿Cómo un hombre que está preso puede hablar acerca del gozo y de la alegría? Y es más, les escribe y les dice que estén gozosos. Y da también testimonio de que ha vivido escasez, que no ha tenido abundancia en lo material. Y les agradece porque han renovado, dice, su fe de ofrendar para Él. Y ahí es cuando escribe este texto. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Es decir, toda adversidad la puedo enfrentar porque Cristo es quien me fortalece.
Ese es el significado del texto. Y a veces nosotros lo usamos como una muletilla para enfrentar cualquier situación. Lo que Pablo nos está diciendo, si tienen a Cristo, están completos. Si tienen al Señor, lo tienen todo. Si Cristo está en ustedes, todo lo tienen. Aunque tengan que vivir una situación como la que el propio apóstol estaba viviendo, que estaba preso por predicar la palabra. Por lo tanto, si Cristo está en nosotros, estamos completos y podemos enfrentar cualquier adversidad, porque Él es en nosotros. Cristo en nosotros, esperanza de gloria. ¿Qué tiene que ver todo esto con Nehemías, dice usted? Ahora voy. Ahora llego a Nehemías. ¿Qué tiene que ver todo esto con Nehemías? Que Nehemías fue un hombre igual que cada uno de nosotros. Y cuando decidió en Dios y oró al Señor y fue movido por Dios, y Dios abrió todas las puertas y entregó todo el apoyo económico, le dio toda autoridad delegada por el rey, iba como avión, diríamos nosotros, directo a la cima, de aquí al estrellato. Y en medio de aquello comienza la obra de reedificar y se levanta oposición. Se levanta oposición. Siempre que queramos construir algo en Dios, vamos a tener oposición. ¿Sí? Que el Señor esté con nosotros, que nos movamos bajo una palabra del Señor no significa que nos vamos a enfrentar adversidad, oposición. Lo vamos a enfrentar. Siempre. Es parte del proceso. Y es parte de lo que va desarrollando nuestro carácter en el Señor. Por lo tanto, Nehemías, cuando comienza esta obra, comienza también a recibir la oposición. Cuando usted quiere comenzar a buscar al Señor o cuando se convierte al Señor, seguramente enfrentó oposición y adversidad a su decisión de fe. Quizás cuando usted contó en su familia, no sé cómo se dice en Venezuela, pero acá se nos dice canuto en una forma burlesca o despectiva, ¿sí? Cuando usted se convierte, ¿qué es lo primero que le dicen? Ahora te creís canuto. Ahora decís que soy evangélico. Si yo te conozco, ¿sí? Yo sé qué pata que ojeáis, sería un término chileno. Yo sé cómo eres. Sé que no vas a cambiar. Y comienza de inmediato esa oposición. Cuando comenzamos, ¿sí? Inmediatamente se levanta. Uno pensaría que contarle a otros lo que estoy viviendo en el Señor traería gozo. Algunos se alegrarán con nosotros, pero otros comenzarán a juzgarnos. Cuando usted quiere reencantarse con el Señor, reencontrarse con el Señor, comenzar a orar, retornar a ayunar, retornar a la pasión que tenía al principio, cuando recién llegó al Señor, algunos se van a alegrar y van a decir, qué lindo, qué hermoso, me agrada verte así. Otros van a empezar a juzgar. ¿Y ahora? ¿Y por qué? Mire, ahora se cree santo. Ahora dice que ora. Y comenzarán también a juzgar nuestro llamado. Dice que el Señor lo llamó. Comenzarán a poner en balanza nuestras acciones. Pero no debemos de olvidar que si nos involucramos con el Señor, nos rendimos a Dios, Él va a contestar cada una de nuestras oraciones. Si buscamos al Señor sinceramente, Él va a comenzar a restaurar nuestra vida. Si comenzamos a orar, a buscar al Señor, si nos inquietamos nuevamente por las cosas espirituales,
el Señor nos va a visitar, el Señor va a estar con nosotros. Así que no desista, no deje de hacerlo. Frente a la oposición, no deje de creer ni de avanzar. Dice Nehemías 4, 1 al 3. No sé si lo va a proyectar. Lo tengo aquí. Sí, en mi espalda. Ahí está. Dice así: cuando yo, Sanbalat, que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Y habló delante de sus hermanos y del ejército de Samaria y dijo: ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permite volver a ofrecer sus sacrificios? Acabarán en un día, dice. Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas. Y estaba junto a él Tobías, dice, amonita, el cual dijo: lo que ellos edifican del muro de piedra, si una zorra se subiera, lo derribaría. Comienza la oposición y comienza la burla. ¿Sí? Frente a la burla, frente a la oposición, no se detenga, avanza en el nombre del Señor. No se detenga de buscar a Dios. Se levantará gente, se reirán de usted. Le dirán: ¿para qué vas a la iglesia? ¿Por qué insistes en aquello? ¿Por qué siempre que te veo estás escuchando alguna predicación, cantando? ¿Qué sentido tiene? Estás perdiendo tu tiempo. Se burlarán de lo que usted dice y de lo que usted cree. Pero usted no se detenga. Siga creyendo al Señor, siga orando al Señor. Siga firme en lo que el Señor le ha hablado. Y hay algo ahí que me llama la atención, porque dice el texto: lo que ellos edifican. Si una zorra se para, dice, se caerá, se derribará. Lo que Sanbalat y Tobías, que ejemplifican la oposición, no sabían es que ellos, se referían a los judíos, no estaban solos. No era una idea de ellos. No era una iniciativa de ellos. Detrás de aquello estaba el Señor. Por lo tanto, no eran ellos los que estaban edificando, los que estaban reconstruyendo el muro. Era el Señor a través de ellos. Cuando lo vean a usted, lo van a ver humanamente, pero usted no está solo. Está el Señor con usted. Está el Señor por usted. No está solo. Detrás mío está el Señor. Yo me he decidido a buscar a Dios, a orar al Señor, a llamar al Señor, a orar y a buscar la llenura de su Espíritu Santo. Solo me ven a mí, pero yo no estoy solo. Y usted no está solo, sola. Está el Señor con usted. Y eso era lo que ellos no veían. No veían a este Dios invisible que estaba fortaleciendo las manos de quienes estaban reedificando los muros de la ciudad. El Señor está con nosotros. Aunque no lo vean, el Señor está con nosotros. No somos nosotros, es Dios en medio nuestro. ¿Qué hizo Nehemías? Tuvo que guardar su corazón y el corazón del pueblo de la burla y de la crítica. No deje que la burla, la crítica, la oposición toque su corazón. Porque cuando nos toca el corazón nos detenemos. Cuando nos toca el corazón dejamos de creer. Cuando nos toca el corazón dejamos de soñar, dejamos de avanzar en el Señor. No deje que la crítica llegue a tocar su corazón. No deje que la burla llegue a afectar su corazón. Porque como dice la palabra, de nuestro corazón mana la vida. Entonces, ¿qué hizo Nehemías? Frente a la oposición, oró al Señor. Siempre vamos a ir viendo a Nehemías en distintos momentos
pero siempre lo vamos a ir viendo orando al Señor. ¿Qué hizo frente a la adversidad, a la oposición, a la crítica, a la burla, al escarnio? Oró al Señor. Esa debiese ser idealmente la respuesta de cada uno de nosotros. Nehemías 4:1 dice: hoy, oh Dios nuestro, que somos objeto de su menosprecio. Nehemías llevó este asunto a los cielos. Pero ¿qué es lo que surge primero en nosotros? Frente a la crítica, frente a la adversidad, al menosprecio. No sé en usted, pero en mí a veces surge un deseo de enfrentar cosas. ¿Sí? De orar que descienda fuego del cielo. ¿O soy el único aquí? ¿Soy el único pecador? Eso es lo que surge a nosotros muchas veces. Rabia, enojo, ira, querer responder inmediatamente. Pero Nehemías nos enseña este principio. Llevó este asunto delante del Señor. Dios es justo juez. Así lo enseña la palabra. Mía es la venganza, dice, yo pagaré, dice el Señor. Debemos dejar lugar al justo juicio de Dios. ¿Cómo es el justo juicio de Dios? Lleno de misericordia. A veces nos gustaría que no fuese así, pero el justo juicio de Dios es lleno de misericordia. No es como nuestro juicio, y su ira no es como nuestra ira. Su ira es santa. Por lo tanto, debemos de dejar lugar al Señor, que Él trate este asunto, que Él cambie esta situación. Como me dijo a mí una hermana una vez que yo aconsejé, no le quiero contar a usted el problema, me dijo. Porque ya le conté un problema la otra vez y me mandó a orar y a perdonar. Entonces me dijo, no, le quiero contar el problema porque sé que me va a decir que debo de orar y perdonar. Pero eso no es una idea mía, eso está en la palabra. Eso es lo que enseña el Señor, eso es lo que dijo Jesús. Orad por quienes os persiguen. Por eso hablamos de cambiar nuestra mente. El mundo nos habla de tomar la justicia por nuestra propia mano. El Señor nos habla de perdonar y de amar a quienes nos persiguen. Es un cambio de mentalidad, es un cambio, es una transformación de cómo estamos viendo la realidad que nos rodea. Puede ser una oportunidad para mostrarle a Cristo a otra persona. A esa persona que me hizo daño, a esa persona que me afectó, a esa persona que habló mal de mí, a esa persona que me dañó. Sí, pero puede ser la oportunidad que por mi conducta muestre a Cristo. Y esa persona reciba el mayor regalo que alguien pueda recibir, que es encontrarse con el Señor. Por eso no puedo llegar y actuar, debo llevar esto a la oración. Y vamos a ver eso siempre en Nehemías, que lleva todo lo que está viviendo, enfrentando a la oración. No podemos nosotros como creyentes o como pastores tomar represalias, tomar la justicia en nuestras propias manos. ¿Cuántos hermanos nos salen dañados de diferentes congregaciones porque el pastor tomó justicia por su propia mano? ¿Cuántas veces nosotros nos recibimos acá a hermanos que fueron expulsados de iglesias, que se les maldijo? Y tenemos que hacer todo un trabajo para restaurar sus vidas. No me van a dejar predicar más después de esta declaración. Pero eso es verdad. Nosotros lo vemos.
en consejería, o escuchamos, no me quiero cambiar porque si me voy me dijo esto, que me iba a ir mal, me iba a maldecir. No somos llamados a maldecir, somos llamados a bendecir, a enseñar la verdad de la Escritura. No podemos tomar la justicia en nuestras manos. La gracia y el perdón que nos alcanzó a nosotros también puede alcanzar a aquel que nos ha dañado. La gracia no solo trabaja a favor nuestro, también trabaja a favor de aquel que me ha hecho daño. Cuando entendemos aquello, que la misma gracia que me salvó a mí puede alcanzar a aquel que quizás me está dañando, cambia mi enfoque, cambia mi mirada de lo que estoy enfrentando. Puse aquí, no puede un hombre de Dios pelear de pie, debe pelear de rodillas. Debemos de estar humillados frente a Dios para estar de pie frente al mundo, frente a la oposición, frente a la adversidad. Debemos de estar de rodillas frente a Dios para poder estar de pie frente a lo que estamos enfrentando. Y Nehemías enfrentó adversidad, oró frente a la adversidad, pero persistió frente a la adversidad. Dice Nehemías 4:6, edificamos pues el muro y toda la muralla fue terminada hasta la mitad de su altura, porque el pueblo, dice, tuvo ánimo para trabajar. Frente a la adversidad Nehemías oró, pero no se detuvo, continuó trabajando y persistió. La adversidad no nos puede detener, la crítica no nos puede detener, la burla de nuestra fe no nos puede detener. Debemos de continuar creyendo al Señor, sirviendo al Señor, entregándonos al Señor. Debemos de continuar esforzándonos en nuestro servicio continuo al Señor. No podemos detenernos, debemos de seguir trabajando constantemente. Orar y persistir. ¿Usted ha estado en una construcción? ¿Ha pasado por afuera de una construcción? ¿Qué es lo que más hay? Ruido. Cuando se construye hay ruido. Uno no puede ocultar que está construyendo algo. Hay ruido, hay polvo, hay escombros, hay materiales. Y es muy difícil hablar. Nehemías estaba ocupado construyendo. No tenía tiempo para detenerse a oír lo que estaban hablando. Cuando usted está preocupado de avanzar en su vida espiritual, de construir en el Señor, no va a tener tiempo para detenerse a escuchar lo que otros están hablando de usted. Usted continúe, siga trabajando, siga edificando en el Señor, no se detenga. Estoy demasiado ocupado para oír otra voz que no sea la voz de Dios. ¿Está conmigo? Que está muy silencioso. Está aquí. Estoy demasiado ocupado para oír otra voz que no sea la voz de Dios. Estoy ocupado en lo que el Señor me llamó a hacer. No tengo tiempo para detenerme. No debemos de prestar oído entonces a críticas que no vienen de parte del Señor, a burlas, a la oposición, al menoscabo, al menosprecio. No inclinemos nuestro oído a aquello, porque si prestamos oído a aquello, eso va a afectar nuestro corazón y nos va a detener. En Hechos, capítulo 6, hay un momento en que la iglesia primitiva viene creciendo, viene de avivamiento en avivamiento, de conversión de miles a conversión de miles. Difícil de contar, dice Lucas, incluso cuando describe, pero comienza una murmuración dentro de la iglesia. Y esa murmuración hizo que todo lo que Lucas venía relatando como un éxito, por decirlo así, tras otro, se detuviera. Se tuvieron que detener para solucionar este problema.
esta murmuración que se empezó a dar. Y llegaron a una conclusión los apóstoles. No es justo, dijeron, que nosotros nos aboquemos a esta labor de servicio, de atender a las mesas, para dejar lo más importante que es para nosotros, la oración y la lectura de la palabra. ¿Cuál era la estrategia? Desviarlos de lo importante. Esta murmuración quería sacar a los apóstoles de lo importante, de lo relevante. Y lo relevante para ellos era orar y leer la Escritura. Por un momento tuvieron que salir de aquello, cambiar su foco para solucionar este problema. Cuando prestamos oído a la murmuración, nos detenemos en lo que Dios nos ha mandado a realizar. Por lo tanto, Nehemías sigue, edifica, no se detiene. El camino fácil es rendirnos. Nehemías capítulo 4:7. Pero aconteció, dice, que oyendo Sanbalat y Tobías y los árabes, los amonitas y los de Asdod, que los muros de Jerusalén eran reparados, porque ya los portillos comenzaban a ser cerrados, se encolerizaron mucho. Mayor oposición se levantó. Mayor oposición, debemos entonces de tener mayor búsqueda de Dios. Nehemías 4:8 dice, entonces oramos a nuestro Dios y por causa de ellos, dice, pusimos guarda contra ellos de día y de noche. Cuando se levante mayor oposición, nuestra búsqueda deberá ser mayor. No retroceder, más nos debemos involucrar con el Señor. Entre más adversidad, más debemos buscar a Dios. Más debemos de orar al Señor, de llevar nuestra causa delante de Él. No debemos de decaer en la tarea que Dios nos ha mandado a realizar, que es reedificar nuestra vida espiritual, cuidar nuestra vida espiritual. Debemos de estar en esta búsqueda constante del Señor. Si estamos enfrentando adversidad, oposición, desafíos, no dejemos de hacer lo que el Señor nos ha mandado hacer. Debemos de continuar orando, buscando, creyendo al Señor y reconociendo delante del Señor que necesitamos de su gracia. Que frente a la oposición, a la adversidad, necesitamos de su favor, de su gracia, de su misericordia sobre nuestras vidas. Que hay fragilidad en nosotros. Nehemías oró y persistió, pero fue delante del Señor que él se derramó. No fue delante de los hombres, fue delante del Señor. Porque ahí estaría su fortaleza. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. El Señor es quien guarda nuestra vida. Él es nuestra sombra. Él es nuestro castillo fuerte. Castillo fuerte es nuestro Dios. Así fue lo que dijo Martín Lutero, y ese era su salmo favorito cuando enfrentaba la oposición por la reforma, cuando era perseguido y su vida tenía un precio. Castillo fuerte es mi Dios, en Él confiaré. Póngase de pie.